dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta el 8. Amén. Oremos por la palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor mío, tu palabra fue leída una vez más, Señor mío, para tu gloria. Mi Dios, es tu alimento que nos alimenta nuestro espíritu, nuestra alma nos limpia, nuestro cuerpo también. Señor mío, yo quiero que usted hable en esta hora, no el hombre, Señor mío, me pongo a disposición tuya, Señor Espíritu Santo, para que sea usted hablando y no yo. Amén. Ministra tu pueblo, Señor mío, y me incluyo en él, mi Dios Todopoderoso, y entro en comunión contigo para que tú hables y dirijas esta santa palabra. Amén. 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 Ahí está más o menos el esquema. Hice un esquema. 2, 4, 6, 8. Y es como una rueda, ¿correcto? En una rueda, se fue. ¿Que cuándo comienza esta rueda? Comienza cuando nosotros entramos al Evangelio, ¿ya? Y voy a citar al tiro el ejemplo para ir asimilando un poco el tema de esta rueda, de que nos habla Pedro en su carta. Comienza con la fe. ¿Cuál es el primer don que pone el Señor en nuestro corazón para creer y para despertar nuestro espíritu? La fe, ¿cierto? Que por la fe, recibida por gracia del Señor, creemos y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y creemos también que lo resucitó de entre los muertos, ¿correcto? Entonces todo comienza con la fe, con la flechita amarilla que el Señor pone en nuestro corazón, ¿cierto? Ahí va a ser una flechita amarilla. Luego avanzamos a la virtud. ¿Y qué es la virtud? ¿Qué se entiende por la virtud? La virtud se entiende por el mover que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ese mover que pone el Señor a través de la fe, buscarle a Él. Ese mover cuyo móvil es algo bueno. Buscamos lo bueno porque el Señor puso algo bueno, buscamos más de lo bueno. Es un mover, ¿ya? A buscar del Señor. Ese regalo que nos da el Señor es la virtud. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es la mujer que busca hacer lo bueno, que busca de Dios. Entonces, esa virtud de hacer lo bueno y de buscar a Dios, ¿dónde lo hallamos al Señor? Primeramente, ¿dónde buscamos al Señor? En las Santas Escrituras, porque es la primera instancia donde nosotros como cristianos podemos conocer a nuestro Dios, ¿cierto? Y eso nos da conocimiento de Él. Otro pasaje bíblico nos dicen: pedid sabiduría, pedid inteligencia, pero ¿según qué? Según el conocimiento de Dios. Es muy importante ese término, el conocimiento de Dios, según lo que Él nos quiera dar, según lo que Él está pensando para nuestras vidas. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Después, cuando
el Señor nos revela palabra, conocemos de Él, esta palabra en nuestro corazón tiene que ser probada, ¿cierto? Y entramos en una zona de prueba donde necesitamos trabajar el dominio propio. Comenzamos en una zona de prueba donde viene la prueba a nuestras vidas y tenemos que tener un dominio propio, porque somos probados una vez que la semilla entra a nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? El oro se prueba ¿y la plata? Uno se prueba en el crisol y el otro en la hornaza, ¿cierto? Entonces, toda palabra tiene que ser probada. Nosotros seremos probados. Dice que viene juicio a la tierra, pero para los hijos de Dios la prueba viene en la prueba, viene en fuego. Viene fuego a la tierra, pero no, para los hijos de Dios viene la prueba, mientras que para el mundo viene juicio, ¿correcto? Entonces nosotros somos probados continuamente en nuestra vida. Y esta ruedita va avanzando, y después que pasamos el dolor, pasamos la angustia, viene la etapa de la paciencia, donde tenemos que esperar, porque ya pasamos el valle de sombra y de muerte, y viene la paciencia, donde tenemos que ya esperar que el Señor dé fruto en nosotros. ¿Ya? Ya pasamos el invierno, pasamos las tinieblas, la prueba, la pasamos con el Señor, y es momento de que nazca ese fruto, donde fue plantada la semilla que fue probada en nuestro corazón. Y hay un tiempo de espera que uno tiene que esperar para que salga y crezca la plantita, para que luego dé el fruto, y ese tiene un lapso de paciencia, que esperar, ¿cierto? Como toda cosa, el campesino siembra y no sale el fruto inmediatamente, sino que tiene que esperar hasta que salga el fruto, ¿correcto? Ahora, ¿qué produce el sector de la prueba en uno? ¿Produce aflicción? Sí, produce aflicción. Amén. Y esa aflicción, cuando uno pasa por una aflicción y ya supera esa etapa, cuando uno ha pasado por pruebas, yo me doy cuenta que cuando veo una persona que sufre y sufre por algo que yo sufrí, yo me compadezco de esa persona. Me gusta ayudarla, ¿ya? Entonces, siento yo misericordia, así como el Señor sintió misericordia de nosotros, yo también siento misericordia, y eso, la misericordia, como dijo bien la pastora, es ver la miseria en el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo y la otra persona no tiene a Cristo. Entonces, más misericordia siento por esa persona, en ayudarla. Saber que con Cristo todo se puede, todo es alcanzable con Cristo. Y me da mucha impotencia cuando una persona tiene un hijo, por ejemplo, enfermo de leucemia, y niega a Dios. Yo la otra vez fui a una entrevista de trabajo, y yo en el camino sentí que tenía que hablarle, era algo espiritual, una corazonada. Ya, bueno, lo dejé ahí nomás. Llegué a la entrevista y el que me entrevistó me saluda así como con un puño, y andaba con mascarilla, y yo le dije, ¿tienes COVID? No, ahí después te cuento. Y me dice, me explica al tiro, me dice, no, lo que pasa es que te saludé así porque tengo a mi hijo con leucemia y yo no puedo llevar el microbio a la casa. Pero inmediatamente se tocó el tema divino. Y yo le dije, ¿pero tú crees en Dios? Mira, antes creía y ahora soy ateo. Y le toqué el tema, mire, ¿sabes qué? Yo soy creyente y te puedo hablar del Dios. Y como que la entrevista se fue a otro lado. Y el Señor me había dicho. Yo preferí perder la entrevista y le hablé de Dios. Amén. Sabiendo que Dios, por algo fui a ese lugar a esa hora. Entonces, me afligí por la persona, sentí misericordia por la persona, porque vi la miseria en él,
y me movió la piedad de poder ayudarle. Y yo le dije, después llegué al trabajo y le mandé un correo: mira, sé que voy a orar por tu hijo. Y oré en el trabajo por el hijo y le declaré sanidad para su hijo. Me movió la piedad, ¿correcto? Y eso quizás el día de mañana prontamente se sane su hijo, porque yo lo creo que así es, porque es más fácil, pienso yo, que el Señor sane a una persona que la encamine a las cosas del Señor, porque encaminar a la persona en las cosas del Señor depende de la voluntad propia de la persona, más que una sanidad que puede ser mortal. El Señor puede ser así y la sana de un día para otro, pero muchas veces cuesta más que una persona, inclusive viendo el milagro, llegue a los caminos del Señor. Amén. Pero tengo que fe también que el Señor va a revertir también esto en el papá de la persona que me entrevistó, del niño. Entonces eso me lleva a un afecto fraternal. Cuando yo entro en comunión, ya sea con esa persona o cualquier otro hermano que pueda yo ayudarle según mi experiencia y según los dones que ha puesto el Señor en mí y en nosotros mismos, para que seamos una iglesia, un cuerpo en Cristo, mancomunado, unido. Eso nos hace crecer como iglesia dentro de un afecto fraternal. Los dones que nosotros tenemos que ocuparlos, y tenemos que ocuparlos los unos con los otros, en la iglesia y afuera, ¿ya? Porque en la medida que nosotros trabajamos esos dones, vamos creciendo espiritualmente nosotros, entregando, y también nos vamos alimentando en lazos, en un cuerpo, bajo una misma fe, bajo un mismo espíritu, bajo una misma comunión. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces llegamos, por fin, terminamos la rueda, ¿en dónde? En el amor. ¿Y qué pasa en el amor? ¿Quién es amor? ¿Qué dice 1 Juan? Dios es amor. Entonces, cuando culminamos la rueda, nos acercamos más a Dios en el amor y conocemos un área distinta en el universo amor para conocer más y más del Señor. ¿Y qué nos dice 2 de Pedro? Que cuando llegamos a esa etapa generamos fruto y no estamos ociosos, ¿correcto? Y terminamos un ciclo y ese fruto vamos colocando moneditas de oro, ¿dónde? Allá en el reino de los cielos, porque cada día más nosotros conocemos a Dios en el amor. Ahora es curioso, ¿por qué? Porque la virtud, mira, lo uní con una línea, la virtud es un mover a conocer cada día más a Dios, ¿correcto? Y la piedad es un mover al servicio del hermano. Lo que hablábamos en el estudio bíblico, el ayuno correcto que nos pide el Señor es al servicio del prójimo, no a nuestras necesidades, ¿correcto? Amén. La fe arriba es la entrada al circuito, y también se necesita fe para salir y tener paciencia para salir del estado de la prueba, ¿correcto? El conocimiento. Aquí yo conozco a Dios y aquí yo conozco al hermano. Y el dominio propio tiene que ver es el opuesto, porque el dominio propio yo estoy sufriendo aflicción, mientras que ya cuando el fruto nace en el amor es gozo, es opuesto, pero está ligado en oposición. Ahora, si dividimos de aquí para acá, estamos conociendo a Dios, y de aquí para acá estamos al servicio del prójimo. Mira cómo nos habla el Señor cuando uno hace un esquema. ¿Ya? Dijimos que el Señor pone la fe, nos mueve esa virtud en conocer al Señor, entramos en prueba, salimos de la prueba atrás y nos genera paciencia, y hay un mover por ayudar al hermano, y el ayudar al hermano, ayudar al prójimo, al servicio
de los demás nos genera amor y conocemos así al Señor. Y el ciclo funciona de nuevo. ¿Por qué? Porque queremos conocer más a Dios a través de ese punto. Tenemos que llegar de nuevamente a tener más amor y queremos cada día más y más conocer al Señor, porque esto es adictivo, ¿no? Es adictivo. Conocer a Dios en su palabra, en su día a día, cuando derrama su gracia sobre nuestra vida, esto es adictivo. Y queremos estar más cerca de Dios y más cerca de Dios. Pero cada día más, quizás la prueba es más grande, se necesita más fe, se necesita conocimiento más profundo de las cosas de Dios, y va madurando cada uno de estos aspectos en nuestra vida. Y vamos avanzando a medida que la rueda avanza. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una persona recién conoce a Dios? ¿Cierto? Dios le pone la fe para creer en Dios en su corazón, y por la fe quiere conocer a Dios y empieza a leer la lectura de la palabra, empieza a decir, viene a la iglesia todos los días, participa todos los días de las actividades, ¿correcto? Y esta parte se tapa, se salta. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo lleva a introducirse al río. Lo lleva en una primera instancia a la ovejita en su hombro para introducirla en el Evangelio, ¿correcto? Se salta esta etapa la persona nueva, pero igual ella siente piedad por el prójimo, por predicar lo que le pasó, por contarle a la demás gente que Jesucristo existe, que Jesucristo sana, porque pudo haber hecho un milagro en la persona y crea un afecto fraternal. Y en primera instancia, en el primer amor, genera mucho amor y empieza a conocer al Señor, y quiere más y más que esta rueda gire, ¿cierto? Muchas veces, cuando la rueda gira después del primer amor, llegamos a una etapa de meseta, donde en esta meseta ya el Señor nos frena un poquito, hacemos el mismo movimiento, pero las mismas actividades, pero no nos llenamos. Entonces, cuando entramos en la meseta, le decimos, Señor, ¿qué pasa si yo te busco y no siento lo que sentía en un principio? ¿Le ha pasado a usted algo así? Que hacemos las actividades, pero yo ya no siento lo que sentía en un principio, que era el primer amor. ¿Qué pasa, Señor? Y muchas veces yo he llegado a la conclusión que en esa etapa el Señor te dice, ¿quieres más de mí? Sí, quiero más de ti. Y a mí me dijo, ¿quieres más de mí? Sí, quiero más de ti. ¿Estás seguro? Sí, quiero más de ti. Es porque las pruebas van a ser más difíciles, pero va a aumentar la fe, van a tener otra envergadura el crecimiento. Y así vamos yendo de nivel en nivel. ¿Qué dice Juan 15, 1, 9? ¿Lo podemos colocar? Juan 15, 1, 9. Dice del 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, ¿correcto? Nosotros estamos dando la vuelta a la rueda siempre, para llegar siempre fruto. Y como dice Pedro, no estaremos ociosos. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. ¿En qué? En mí. Amor, ¿cierto? Dijimos que Dios es amor y nosotros permanecemos en Él porque entregamos amor y recibimos amor. Recibimos amor del Padre y tenemos que entregar lo que recibimos. Por eso, de la mitad para acá, dice, yo puedo decir que están los 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, mente, fuerzas, con todo tu ser, ¿cierto? Y de aquí para acá, el segundo mandamiento, y amarás al prójimo como a ti mismo. Mira cómo nos enseña el Señor con un esquema tan fácil. Amén. Ahora bien, pasemos a la otra diapositiva. Muchas veces nos estancamos por cosas, queremos crecer más. ¿Qué pasa, Señor, con nuestras vidas? Porque no podemos crecer más. Nosotros queremos crecer más, pero no podemos. Y nos analizamos. ¿Qué estamos haciendo mal? Si estamos yendo a la iglesia, si estamos orando, ¿qué nos falta? A mí me pasó. ¿Qué me falta para crecer más? Porque estoy estancado, Señor. Revélame. Y este tiempo pasé mucho tiempo así. Y hace muy poco en otro lado escuché una prédica donde decían que uno tiene que clavar nuestra esencia pecaminosa a la cruz de Cristo. Tenemos que morir, como dice el apóstol Eduardo, tenemos que morir todos los días en la carne, ¿cierto? Pero en la oración, cuando yo dije, Señor, yo llevo mi carnalidad a la cruz tuya y yo le ordeno a mi carne que se clave la cruz de Cristo, algo pasó en mí en lo espiritual. Algo pasó poderosamente, porque no es bueno escuchar esas voces que te dicen, o la concupiscencia que está en la ley de la carne, que te llevan a pecar indistintamente, ya sea pensamiento o acto o palabra. Ahora, todo lo llevo a la cruz de Cristo. Los ojos, la lengua, los pensamientos, mi carne. En mi oración matutina, hago también esa oración. Le digo, llévame cautivo a la cruz de Cristo. Clávame contigo la cruz de Cristo. Incluso le digo, ponme tu corona, Señor Jesús, en ese momento para mis pensamientos. Y resulta que me ha resultado. Y eso es lo que yo necesitaba, liberarme de la concupiscencia que está en la ley de mi cuerpo para recibir el Espíritu Santo. Porque todo este tiempo le he pedido al Señor que me bautice en el Espíritu Santo. Y era mi mejor anhelo. Y por fin lo conseguí. Amén. Entonces estaba estancado. Ahora, ¿qué pasa con la ley del cuerpo? A través de la concupiscencia daña nuestra alma. Y si el alma le hace caso a la concupiscencia, ordena al cuerpo a pecar. ¿Ya? El pecado. Y por otro lado, si en un tiempo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, se renueva nuestro espíritu, está el proceso de redención, pero hay una lucha interna, que si no clavamos nuestro cuerpo a la cruz de Cristo, van a salir por una agua, 2 aguas, por una llave 2 aguas, una salada y una dulce, vamos a ser tibios, quizás, ni frío ni caliente. Ojalá fuese tibios, ojalá fuese fríos o calientes, pero los tibios los vomitará, dice el Señor en el Apocalipsis. Entonces para mí me funcionó clavar todo mi cuerpo a la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo murió mi Señor por mí, y eso tiene un poder tremendo.
en la sangre de Jesucristo. Y cuando el soldado clavó la lanza en el costado de nuestro Señor, ¿qué salió? Agua, sangre y espíritu. Entonces el Señor nos lavó en 3 dimensiones. Nos lavó en cuerpo, con el agua, con su sangre y con su espíritu. Fuimos regenerados para la gloria del Señor. Amén. Entonces ya no dependo yo de la ley del cuerpo, sino que ahora yo le tengo que ordenar a mi alma para que a través de mi espíritu reciba orden del Espíritu Santo y así crecer en el espíritu. Amén. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque juntamente yo estoy crucificado a la cruz de Cristo. Ahí dejé mi cuerpo, ahí dejé mi pijama, como que me saqué el pijama y lo dejé colgadito en la cruz de Cristo. Y ya vivo en el cuerpo del Señor. Amén. Entonces cuando tenemos Santa Cena, yo me como la carne de Cristo. Yo me bebo la sangre de Cristo. Y ya tengo el Espíritu dentro de mí. Porque ya morimos al mundo. Cuando somos bautizados, morimos al mundo, resucitamos. Entonces comienza recién una vida espiritual. Yo siento que recién comienza una vida espiritual. Cuando apagué la concupiscencia en mí. Amén. Yo quiero compartir esto con ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque no se puede dibujar. Vean la pizarra. Está toda rayada, ¿cierto? El Señor nos manda a hacer un dibujo ahí en la pizarra. Pero ¿cómo vamos a dibujar un dibujo cuando la pizarra está toda rayada? ¿Qué es lo que hay que hacer? Borrar para dibujar. Y eso yo recién voy a hacerlo. Amén. No se puede componer una canción en medio del ruido. Tiene que haber silencio. Entonces, de aquí para adelante, yo invito a toda la iglesia a avanzar en el camino del Señor. Amén. Y el don que me ha puesto en mí, lo estoy entregando y trabajando para ustedes. Y para mí también. Amén. Y así el don que pone en usted, tiene que trabajarlo en los demás para que crezcamos en conjunto. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor.